El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días, estamos una vez más en Buen Día Otto, hoy como todos los viernes un programa del analista, un programa especial donde emitimos opinión para que usted tenga un análisis también allá en casa. Y nos acompaña el día de hoy José Guillermo García, está también con nosotros nuestro amigo Edgar Figueredo, también Edgar Portillo, el ingeniero Omar Rodas y su servidor Otto Rotman. Estaremos comentando los temas que se dieron desde inicios de la semana. De hecho, curiosamente la SAT, pues colapsaron los servidores de la red de cómputo. Desde el día sábado, estuvieron el domingo y lunes prácticamente colapsadas las señales del control de lo que es lo que se utiliza para la emisión de pólizas y pago de impuestos, y hasta el día de hoy no se ha logrado recuperar el sistema. Se están utilizando módems, servicios de una empresa telefónica, y estos pues colapsan con la cantidad de pólizas, o sea, a cuentagotas se están liquidando las pólizas en este momento, aún en la aduana central. Esto, curiosamente, lo traemos a la mesa porque pues la SAT es la institución que da origen a este rechazo, es la gota que rebalsa el vaso. Y entonces, nos llama la atención lo que en estos próximos días estaremos y seremos testigos de los acontecimientos. Se tiene una prueba de fuego para el sector de la justicia. Precisamente el abogado de Roxana Valdetti colocaron en la CC, fueron a buscar un amparo, no se les ha otorgado. Este amparo pretende que la Corte Suprema pues dé un informe rápido y breve sobre la razón por la que haya extendido hacia el Congreso la posibilidad del antejuicio contra la vicepresidenta Roxana Valdetti. Hoy no se conoce aún cuál va a ser el desenlace, cuál va a ser el resultado de ese amparo solicitado por el abogado de la vicepresidenta. Pero nosotros, pues, como parte del pueblo y como parte de la voz del pueblo, queremos manifestar nuestro rechazo a cualquier actitud, a cualquier argucia que se ha implementado y que se han usado durante todos estos años para proteger acciones delincuenciales. Esto no sería la primera vez que la CC se presta para una jugada de esa manera, no sería la primera vez que la CC se doblega ante los grupos criminales. Lo han hecho por muchas veces en la historia de Guatemala, y esto, pues que se tome ya como una denuncia, y el pueblo de Guatemala que esté preparado, porque hoy que está la oportunidad de que en la historia de este país se someta a juicio a uno de los funcionarios más corruptos en la historia, superó cualquiera de las administraciones pasadas, enfermó
enfermó totalmente en esa avaricia, en ese deseo de poder, esa ansiedad de poder. Y es que, para hacer memoria, vamos a entrar con Fonapaz, una institución que se prestó en los primeros 2 años de gobierno a muchos ilícitos, a muchas compras, a muchos incluso transferencias. El IX fue otra institución que se prestó a la sobrevaloración, a la compra por excepción, que se ha prestado a contratos dudosos. El IX está muy vinculado también a la vicepresidenta Roxana Valdetti, también lo que fue Puerto Quetzal, los Marroquín, muy vinculados también hacia estos señores a través del Poder Ejecutivo, pues lograron obtener ilegalmente una porción de tierra del Estado de Guatemala, incluso que la Constitución misma prohíbe que se dé a empresas extranjeras lo que es orillas de mar y puntos estratégicos, aeropuertos. El canal seco fue otra de las estafas más grandes de este gobierno, no puede pasar inadvertida. Hay mucha gente que está en este momento pues desconcertada y muy confundida al respecto de ese gran proyecto. Las licencias de explotación de oro, plata, también fueron parte de este gobierno, que se han extendido incluso sin las licencias de estudios de impacto ambiental. También lo que es el contrabando de oro y otros minerales y piedras preciosas como diamantes, que no necesariamente fueron de origen guatemalteco, pero se sabe perfectamente que la vicepresidenta está vinculada a un personaje que fue capturado en Francia por el traslado de diamantes como una forma de trabajo. Tenemos también lo que son las caletas, las denuncias de las caletas, el tumbe de la droga, el traslado de la droga en ambulancias, en vehículos verdes también, vehículos de guerra verdes, también se han utilizado para el traslado no solamente de eso, sino de lo que es papel moneda. El RENAP, la sobrevaloración de las medicinas con los mismos proveedores, sobrevaloración de contratos, las compras por excepción. Las compras por excepción, el estado de calamidad le ha servido a este gobierno y a la vicepresidenta, ¿verdad? O sea, hacemos énfasis en que ha sido la forma de un enriquecimiento permanente, de un enriquecimiento a través de tráfico de influencias, de un enriquecimiento ilícito, y que el pueblo de Guatemala, incluso la Iglesia Católica, anuncia y dice: queremos justicia y queremos que se recupere ese patrimonio de los guatemaltecos. Y eso es lo que también estamos nosotros precisamente haciéndole memoria al pueblo de Guatemala. El aeropuerto de La Aurora recientemente adjudicó un contrato a una única empresa para distribuir gasolina y combustible para aviones dentro del aeropuerto, dejando totalmente, por un lado, la posibilidad que exista la competencia, generando un monopolio dentro del aeropuerto. Mientras tanto, la vicepresidenta, el delito más grave y el que también pues debe de pagar por ello, es la fuga, ayudar a la fuga de Juan Carlos Monzón. Todos sabemos de que fue preparada la fuga, fue un viaje preparado, vinculado al cartel del Jade, con unos coreanos y con otros funcionarios, incluso del partido, que se dieron la tarea de extraer jade de un área protegida. Todo esto es de conocimiento público, pero lo que estamos haciendo es haciendo memoria para que podamos tener un poco de conciencia cuando estemos generando la opinión de por qué sí el antejuicio a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Juan Carlos Monzón vinculado a Marjorie Chacón, igualmente la vicepresidenta vinculada a ese tipo de lavados de activos. Algo importante, la Organización de Empresarios de Guatemala exigen también el antejuicio para Roxana Valdetti, pero nosotros también exigimos que a ellos también se les sea sometido y que la CICIG investigue el enriquecimiento ilícito que ellos han logrado a través de leyes ilícitas,
que ellos han logrado a través de privilegios ilícitos, probablemente legales, pero que esas leyes y esos privilegios se dieron bajo acuerdos económicos, bajo intereses espurios, bajo intereses criminales, porque la corrupción no se daría en los niveles que se ha llegado en Guatemala si el sector empresarial no estuviera de acuerdo. La mayoría de ministros de finanzas que deben de ser investigados han sido puestos por ellos, desde el tiempo de Vinicio Cerezo hasta nuestros días. Y así sucesivamente podemos hablar de cada uno de los ministros, por ejemplo, los de energía y minas han sido puestos por ellos. Los de economía han sido puestos por ellos. Los de finanzas, claro, y salud. Así es de que, perdón lo extenso del tema, perdón porque muchas veces pues se genera un poco de aburrimiento, pero esto es verdad, lo que decimos, lo hacemos por Guatemala, lo hacemos por la dignidad de todos esos guatemaltecos que se han manifestado, por todos esos guatemaltecos que hoy están unidos, por todos esos guatemaltecos que de alguna manera llevan un interés, llevan ese interés nacional, pero a la vez pedimos que también abramos esos espacios para que los campesinos y los agricultores y la gente del área rural también puedan tener su tribuna y puedan también exigirle al Estado de Guatemala que cumpla con sus obligaciones, porque en las grandes marchas hemos visto un sector urbano, pero no hemos visto al sector campesino, al sector indígena representativo, y queremos ver ese sector también, porque ellos también tienen mucho que reclamarle al Estado y mucho que reclamarle a estos sectores que se han apoderado y que se han beneficiado de la crisis que vivimos permanentemente. Así es de que, por favor, José Guillermo, ¿cómo mirás vos el antejuicio, la actitud de la CC y qué esperás vos de este antejuicio? Bien, buenos días a todos, estimados televidentes, muy buenos días. En principio, perdón, qué interesante el resumen que has formulado. Esto nos trae los principales puntos a discusión en la mesa y es un enriquecimiento muy valioso para el pueblo de Guatemala, que en este momento está a la espera de qué es o cuál va a ser el desenlace. Un pueblo que ya ha despertado, un pueblo que, como dice la Iglesia Católica, también ha sido culpable porque hemos tolerado la corrupción por muchos años, y lo cual pues al final pues, el pueblo empieza a despertar, y ojalá que de hoy en adelante Guatemala nunca más corrupción. Ya no debemos permitir ese mal endémico, y como dice la Iglesia, es una llaga putrefacta que le ha hecho tanto daño al país, porque merma, arruina la vida misma del ser humano. En cuanto a tu pregunta, esperamos que la Corte de Constitucionalidad el día de hoy o en los siguientes días u horas realmente se pronuncie, que no esté esperando o entreteniendo la nigua, sino que adopte una resolución pronta. El país necesita urgentemente de resoluciones y en este caso no cabe otra. El hecho de que algunos diputados digan que la Corte Suprema se excedió y que ya dio opinión sobre algunos ilícitos que estarían siendo o que deben analizarse y en donde se presume realmente la comisión de varios delitos, que eso no lo debe haber hecho la Corte. Yo creo que la Corte hizo bien en ir un poco más allá, porque no solo se trata de escuchar las grabaciones y que en algunas dice la señora, la doña, la número 2, etcétera. No, las pruebas están a la vista. Los inmuebles, los yates, los vehículos, las caletas, el constante sobrevaloración de las obras, pues son pruebas palpables que nadie puede ocultar o hacerse de la vista gorda. Por lo tanto, la CC, que por cierto esperamos que, como dije, se pronuncie
muy pronto y que no vaya a tener alguna interferencia o tráfico de influencias, principalmente de un magistrado que integra la Corte de Constitucionalidad, que también ha sido señalado de actos de corrupción por medio de una fundación. Considero de que realmente todo esto debe apartarse y debe pronunciarse cuanto antes. Y luego el Congreso de la República tampoco debe estar supeditado o esperando a ver qué resuelve la CC. No, de hecho el Congreso, la comisión que se ha integrado, que dice o anunció que a partir de hoy ya iba a comenzar su trabajo, ojalá lo haga y no anden en campaña, porque ahorita las campañas políticas realmente deben detenerse y debe dársele prioridad a lo que el pueblo está demandando, y lo que el pueblo está demandando es que se aclare esta situación, se detengan los robos, se detenga la corrupción. Entonces esa comisión del Congreso también debe actuar de lo más imparcial y pronunciarse cuanto antes. Se avisora una resolución de parte del Congreso que estaría orientada a dar con lugar el antejuicio y que por ende se ponga a disposición de los tribunales de justicia a la señora vicepresidente. Esto sería lo menos que el Congreso de la República debería de hacer. Y digo lo menos porque también no hay que dejar pasar por alto de que el Congreso de la República es otro de los organismos del Estado que se ha destacado, pero no por su esfuerzo de trabajo, no por la calidad académica o la gran capacidad de sus integrantes, no, sino se ha destacado por los altos niveles de corrupción, por ser mercaderes, por traficar con dinero del pueblo. Claro, hay algunos diputados que se salvan, pero la mayoría está inmerso en un gran lodo. Entonces, lo menos que pueden hacer para comenzar a recuperar algo de credibilidad es pronunciarse y pronunciarse cuanto antes. En resumen, señor director, estimados televidentes, como estamos iniciando prácticamente el debate, vamos a esperar que la CC se pronuncie y se pronuncie como el pueblo espera, y el pueblo espera que se pronuncie de acuerdo a lo que en derecho corresponda y de acuerdo a las pruebas que son abundantes en este caso. Gracias, José Guillermo. Edgar, rápidamente, si podemos ver la CC, vos fuiste constituyente, y entonces la CC muchas veces cuando acciona ha traicionado al pueblo de Guatemala. Correcto. ¿Merece que se le tome en consideración esa CC en esta resolución? Sabemos de que no creo que quieran asumir echarse al pueblo encima, porque el pueblo no les va a tolerar un resbalón de esa manera. Hay muchas pruebas, hay muchos indicios de corrupción en el gobierno y sobre todo en contra de la vicepresidenta. Tal vez muchas de ellas difíciles de probar. Y tal vez a esto se refería el presidente Otto Pérez, que exigía el debido proceso. Pero ¿acaso será que debemos de respetar un debido proceso si ya hemos visto cómo actúan estas gentes? Otto, buenos días a compañeros, buenos días amigos. Siempre el tradicional saludo a las madres guatemaltecas y a todo el mundo. Pasado mañana es el famoso 10 de mayo. Bien, naturalmente lo que ha estado sucediendo en nuestro país y en nuestra región llama completamente a la reflexión, a los análisis. Nuestro programa se caracteriza porque son análisis eminentemente políticos. Es decir, un programa de televisión no podría ser como este, un análisis técnico. Por eso habría que llamar a expertos, que yo dudo de la palabra de lo experto de mucha gente, porque ahora todo el mundo manipula verdades o mentiras y las confunden, de tal manera que para que nos demos claridad y nuestra intervención sea útil para los guatemaltecos y para las personas que nos ven a través de la televisión. Bien, yo he notado algunas importantes
señalamientos, porque todo esto viene en lo siguiente: los constituyentes guatemaltecos dejamos una constitución plasmada, afortunadamente sin injerencias, sin intervenciones, sin amenazas. Creo que una nueva Asamblea Nacional Constituyente en Guatemala es irrepetible. Podrán hacerse modificaciones, somos partidarios de que debe haber modificaciones que la propia Constitución establece a través de los mecanismos que en ella incluyen. Son 3 mecanismos claramente establecidos. Debe haber un debido proceso, porque eso es lo que se llama la civilización moderna, el Estado de Derecho. Lamentablemente todo esto que estoy hablando ha quedado en teoría, en sueño nada más, porque en la práctica los capitalistas o los capitalismos se han encargado de no llevar el debido proceso, porque ellos todo lo resuelven a través del dinero. Entonces, para que un abogado saque rápido algún problema, le pagan bastante, y mientras más le paguen, más rápido trabaja. Hay bromas un poquito duras respecto a este tipo de señalamientos. Dentro de la Constitución Política establecimos la Corte de Constitucionalidad como un ente eminentemente de temas constitucionales, de tal manera que la famosa Corte Suprema de Justicia perdió lo supremo, ya no es realmente una Corte Suprema, simplemente hay que poner el nombre de Corte de Justicia, porque realmente el Tribunal Supremo es la Corte de Constitucionalidad, que lamentablemente, no nos extrañemos, si tenemos un análisis político, un análisis histórico de las leyes guatemaltecas y del régimen de derecho, y sobre todo hoy en este neoliberalismo impuesto desde la caída del muro de Berlín en la década de los años 90 a nivel del hemisferio occidental, podemos dar cuenta que la Corte de Constitucionalidad es un ente de la oferta y la demanda. El que tiene dinero hace caminar al abogado, y el abogado trabaja y resuelve de acuerdo a los intereses del propietario del dinero. No así la gente pobre, que no tiene acceso al derecho, no acceso a los tribunales de justicia, mucho menos a la Corte de Constitucionalidad, porque todo es dinero, cobran los abogados, todo el mundo cobra, y es ahí donde fracasan las leyes nacionales, donde los sectores populares, los sectores nacionales, los sectores democráticos del país fracasan ruidosamente, porque tiene que haber un mercantilismo bárbaro para que algo de justicia camine en Guatemala. Estamos viendo algo muy importante, porque no solamente le pasa a la Corte de Constitucionalidad, sino los guatemaltecos le ponemos una lupa a lo que sucede en nuestro país, vemos cómo se está imponiendo el famoso free market, porque está desmantelando, desbaratando los estados nacionales. Ya la Corte Suprema, la Corte, los ministerios, los entes descentralizados de la estructura política de la nación están siendo borrados, están siendo debilitados por la imposición del dinero, porque ellos ponen instituciones fuertemente económicas. Es ahí que los impuestos se trasladan a los sectores poderosos, porque los poderosos siempre están quitando y proponiendo presidentes en Guatemala, funcionarios. Actualmente el Estado guatemalteco se le ha llamado fallido, la verdad que es un Estado fracasado, pero no porque sea un Estado fracasado, sino porque aquí se impone el dinero. Ustedes pueden ver Guatemala, todo está privatizado, la mente es privatizada. Y ahora que queremos hacer cambios estructurales dentro del Estado guatemalteco, señores, es imposible. Yo no digo que es difícil, yo no digo que sea complicado o complejo, no, es materialmente imposible. En política es difícil usar la palabra imposible, pero Guatemala no va a ningún desarrollo. Guatemala no tiene ningún futuro. Vamos a un fracaso total, y ya ahí está Grecia. Grecia es un país que está desmantelado, y el presidente Tsipras está haciendo. Y qué casualidad que cuando los estados ya están quebrados, ya ponen gente de izquierda, ya ponen gente de socialista, que es para que digan, los socialistas no sirven, esos no gobiernan. ¿Por qué cuando el país guatemalteco estaba en algún buen momento, aunque nos preguntamos cuál era el buen momento de Guatemala, cuál fue la época de oro de Guatemala? ¿Sería la época de la conquista, o la colonia, o el 54, o el 44? ¿Cuál fue o nunca hemos tenido una época en Guatemala de desarrollo? O vamos a la par de todas las republiquetas, como bien dice Fidel Castro, de aquí, de este hemisferio occidental, y básicamente de América Central, de América Latina. Yo soy partidario
de ponerle atención a los movimientos de América del Sur. Claro, pero son movimientos sociales, humanos. No, sí, somos seres humanos, pero... No son movimientos sociales y humanos. Sí, los guatemaltecos somos buenas personas, nobles, somos gente bien intencionada, gente que sabe amar a las personas, a su patria, pero el neoliberalismo nos está convirtiendo en seres salvajes, en seres primitivos, en malditos capitalistas, le llamo yo con todo respeto, es una palabra muy... el español es muy rico en las expresiones, entonces yo creo que vamos a seguir con la segunda parte luego, pero yo no le doy un ápice de éxito al país en estos momentos, en estas condiciones, porque vamos a seguir siendo más de lo mismo. No es pesimismo, es realismo. Gracias Edgar. Edgar Portillo, si te das cuenta, pues es difícil que además pues que la CC vaya a salir a rescatar a Roxana, pero puede darse. Y si tomamos en consideración lo que dice Edgar Figueredo, al final el pueblo de Guatemala es quien tiene la última palabra. Organizado. Y esto, aunque haya un neoliberalismo, aunque haya un capital, la vida vale más que un capital. A nosotros sí. Y eso pero lo saben ellos. En cualquier momento, un desborde social, una inconformidad social, que estamos ya viendo que el pueblo está despertando, traería consecuencias de liberación, siempre y cuando no sea manejado y aprovechado por grupos económicos que con el capital también manejan a su interés un tipo de movimiento social. Pero ¿cómo interpretas esta actitud de la CC? ¿Cuál debe ser la postura del pueblo de Guatemala ante una eventual intervención y rescate de la vicepresidenta? Bueno, muchas gracias, Otto. Buenos días, distinguidos amigos. Buenos días, pueblo de Guatemala. Partamos del inicio de esta preocupación constante en este ámbito de discusión, que sobre la corrupción se ha asentado un sinnúmero de variables que están incidiendo en una inestabilidad total del país. Este caso hoy, de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia del retiro de la inmunidad y luego pasar el expediente al Congreso, toma dos aristas. Una, la de carácter político, y la otra de carácter jurídico. Y puede haber una tercera, de carácter muy sutilmente marrullero. Desde el punto de vista judicial, nosotros démonos por enterado que la Corte Suprema de Justicia pues inició un proceso en el ámbito de lo que demanda la sociedad guatemalteca. Estas manifestaciones las han tomado en serio, menos mal, y así se deben de tomar, porque se inicia un cauce en donde el pueblo está tomando en este momento la verdadera conciencia de que le corresponde legislar, le corresponde incidir en estas instituciones corruptas para que en buena forma, tanto el presente como el futuro, sea reflexionado por quienes quieren tomar y llegar al poder. Entonces, desde el punto de vista jurídico, la Corte Suprema de Justicia cumplió con el ámbito que le corresponde, dadas las circunstancias que ha observado en estas manifestaciones y la lucha del pueblo por combatir la corrupción actualmente sin límite en este país. Lo traslada al Congreso de la República y ahí toma el carácter político. Yo creo que nosotros vemos la conformación de la comisión al interior del Congreso y tiene un carácter eminentemente político. Ahí, en lo personal, yo creería, y me voy a atrever a decirlo, que el Congreso o esta comisión, la recomendación es, de alguna manera, es que se le quite la inmunidad a la vicepresidenta, porque de lo contrario se estarían autosancionando a sí mismos. Tendrían que ser muy, pero muy cuidadosos en hacer lo contrario, porque hay 3 personas de un partido que se dice quiere o va a la cabeza y se da por enterado que va a llegar al poder. De esa cuenta no le puede fallar a
masa de la población o del pueblo que está exigiendo la renuncia de la vicepresidenta. Entonces, desde ese punto de vista político, yo tengo la expectativa o la esperanza que va a ser positiva en cuanto a que se le quite la inmunidad a la vicepresidenta. Luego va a pasar o va a regresar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y la CC? Bueno, en el caso de la CC es una instancia bastante reflexiva, incluso hasta un distractor, pero esos son los pasos de la ley y la ley no... Del debido proceso. Sí, del debido proceso, y la ley no lo evita que se haga. Un abogado, un conjunto de abogados asesores de la vicepresidenta o de altos funcionarios del gobierno se reunieron y dijeron, bueno, pongamos este distractor que vale la pena. Yo creería que la Corte de Constitucionalidad debería de reflexionar profundamente si dijera lo contrario, porque si en un momento dado pararía este proceso, porque esto estaría dando no solo al presente un antecedente, sino al futuro, y negaría la exigencia del pueblo y de las manifestaciones que se han venido dando y las cuales van a ir en aumento, porque el pueblo lo que quiere es la renuncia de la vicepresidenta y esa es la ley. Cabezas quiere el pueblo. Eso quiere. Bajo estas circunstancias, yo creo que al regresar a la Corte Suprema otra vez el expediente, si la Corte de Constitucionalidad, que yo tengo alguna desconfianza en ella porque está por irse al periodo final, el próximo año hay cambio ya de magistrados, esto implicaría al menos que se llevaran un poco de conciencia tranquila, de dignidad, de coincidir con un pueblo hambriento de dignidad. Bajo estas circunstancias yo tengo la expectativa que ojalá la Corte de Constitucionalidad dictamine favorablemente a que siga que dé el espacio para que el juicio siga. Y finalmente yo diría que al llegar este expediente de nuevo a la Corte Suprema de Justicia, pues ahí habrá también una brasa, pero una brasa que tiene que saberla manejar, porque recuerden que hay contubernios con las altas autoridades, cómo fue nombrada esta Corte, pero a la larga yo creo que ahí de repente pueden entretener el expediente y irle dando alguna pasividad que en este país se manifiesta mucho en el área judicial, para que lleguen las elecciones y de alguna manera podamos salir del embrollo. Yo concluyo entonces que cualquiera de estas instancias que se tenga las consecuencias si no atiende el clamor del pueblo. Un pueblo que está hambriento de dignidad, un pueblo que está hambriento de retomar realmente el papel que le corresponde hoy y en el futuro, que le corresponde como fiscalizador de los futuros, de las futuras autoridades de gobierno. Sí, gracias, Edgar. El pueblo merece, el pueblo exige dignidad. El pueblo debe luchar por su dignidad. Esa dignidad se gana. Esa dignidad no va a venir por casualidad. Omar, se puede dar un panorama, como decía Edgar Portillo, decía que es una brasa para la Corte Suprema de Justicia, será una brasa para los jueces, puede ser incluso dilatoria en algún momento, y de mil formas de argucias que se utilizan en instancias judiciales, legales. ¿No te parece muy posible que sea sometida ella a un proceso, aprovechando ella que es su gobierno de turno, que tiene en sus manos en este momento al sector judicial, porque en las comisiones de postulación pues se infiltraron y por más que se trató, etcétera, no funcionó, se infiltraron en las universidades, la San Carlos fue una de ellas, de las que más se abrió, ¿verdad? ¿Crees de que pueda existir esa posibilidad que aprovechen esta instancia para ser beneficiada en este momento, en un proceso jurídico? Pero ¿qué papel debe jugar el pueblo de Guatemala y cómo debe de darle seguimiento el pueblo de Guatemala si es que se llegara a cabo el proceso judicial contra Roxana Valdetti? Bueno, gracias a todos nuestros amigos, amigas. Efectivamente, Otto, aquí creo que tenemos que hacer un contexto más allá de lo que son los poderes del Estado.
en donde vemos cómo sale a luz el caso de la línea, en donde de alguna manera vemos también que hay sospechas de que la señora, la R, la número 2, cuando hablan del privado de la número 2, pues sea la vicepresidenta. Hay sospechas y creo que eso es importante, pero veamos el tema. Aquí yo siento que la vicepresidenta está en un punto de debilidad tan grande que se está quedando sola. Ya de entrada su propio partido la abandona. Su propio partido, solo una parte pequeña o la mitad de esa estructura partidaria se queda, pero ya no con las ganas de estar totalmente defendiéndola. Por otro lado, vemos a una Universidad de San Carlos, a una Universidad Rafael Landívar que históricamente no pueden encajar y hoy encajan en un solo fin, que es pedir la renuncia de la señora Baldetti. Por el otro lado, vemos a un sector privado que, aunque no nos guste, es un factor de poder en este país, ¿sí? Ellos definen muchas cosas, también abandonan a la vicepresidenta y le exigen, de entrada le exigen su renuncia. Y aquí ya no están pidiendo que se le juzgue, están pidiendo que renuncie y que se le juzgue. Vemos a los 48 cantones, porque a veces dice uno, es que es el área urbana. No, Guatemala toda está indignada, está avergonzada, y los 48 cantones salen también a pedir y a exigir que renuncie la señora. Ya el magisterio, que no es afín al señor Acevedo, también ya se empezó a manifestar en los departamentos. Entonces vemos cómo llega en estas condiciones llega el debido proceso y se va el tema al organismo judicial. Sabemos que ahí hubieron fricciones, sabemos que ahí había una división entre sí y no, se sabe claramente pero los magistrados que estaban dispuestos a defender a la señora Baldetti eran los menos, ¿sí? Finalmente sale una resolución aparentemente respaldada por todos, ¿verdad? Y se va al legislativo. Yo siento que el organismo judicial no está dispuesto también a correr una suerte muy complicada, muy riesgosa, por defender a una señora realmente que, como dijo Otto, no se ganó el respeto, porque el respeto se gana, ella no se lo ganó. Ahora la brasa está en el legislativo, ya también, de hecho, el partido que va a tener casi que en sus manos este tema, porque también hay que ver que la UNI también ha manifestado que no, que quiere que siga el proceso de elecciones y todo, entonces creo que ellos van a ir en ese tema. Entonces no solo estaría en manos también del líder, sino también ahí estaría la UNE apoyando el tema, pero creo yo también que esa brasa no la va a querer el Congreso ni los partidos políticos, y ya de hecho ya dejaron entrever que van a dar vía libre a que sea debidamente investigada la señora. Y hoy tenemos un recurso en la Corte de Constitucionalidad en la cual pues la señora Baldetti, haciendo uso de los recursos legales que tiene y que tiene derecho a utilizar, pues somete a la Corte un recurso, y ahorita pues está en la etapa de que van a oír a las partes y deciden si les dan de entrada un amparo provisional o se esperan a un definitivo, mientras corre la situación en el Congreso. Yo creo, Otto, que ninguna institución hoy va a querer arriesgar su poco prestigio o su prestigio por defender a alguien como la vicepresidenta. Pero esto no es todo. El guatemalteco tiene que tener claro que aquí está. Lo que hemos estado hablando ahorita es del tema de la vía jurídica, del debido proceso, pero se nos olvida que hay otra vía, que es la presión social, que exige la renuncia de la vicepresidenta. Que eso no se ha terminado, ¿sí? Que mañana, exactamente, esto ha ido alimentándose, y eso no lo debemos olvidar.
que el Congreso haga, que el organismo judicial haga, yo creo que la presión verdadera para que la señora renuncie no va a venir ni del organismo judicial, ni del legislativo, ni de la CC. Va a venir del propio corazón de los guatemaltecos, de la propia vergüenza que esta señora produce a los guatemaltecos, de la propia indignación que todos tenemos hacia una clase corrupta que está extrayendo los pocos recursos de un Estado pobre para mantener mucho más pobre a su pueblo, a una niñez desnutrida. O sea, Otto, aquí hay, como yo siempre he dicho, no es solo los delitos de defraudación aduanera, no es solo asociación ilícita, no, aquí hay muerte, aquí hay muertes que deberían ser ligadas, relacionadas para ver realmente cuánto la corrupción, cuántas muertes ha producido la corrupción. Gracias Omar. Y es que las muertes se dan por muchas causas, por hambre, por falta de oportunidad, por salud, por migración, por falta de empleo y generando la violencia misma necesaria para que a través de este terrorismo se mantenga un Estado y un pueblo doblegado, sumiso. Esto son políticas que para nosotros ya hemos logrado pasar ese pensamiento que podrían ser causas, pero en este caso son causas provocadas, planificadas. Mientras se da toda esta tragedia en el país, acá cuando nosotros hablamos del sector empresarial nos referimos a la oligarquía, a los monopolios, a estos que han de alguna manera tapado, ocultado todos los crímenes que se dan en la corrupción, la impunidad en el Estado. A cambio, ellos pues también han gozado de crímenes como el desvío de ríos, la contaminación de los mismos, el desplazamiento de gente, de campesinos, de agricultores, el desplazamiento de los monocultivos, generando crisis de hambre en muchas poblaciones. Explotación. La explotación que hay, incluso recientemente bajo una burda jugada pretendían colocar salarios de 1.500 quetzales. Claro que sabemos de la necesidad que hay en el campo, pero sabemos que no hay empleo en el campo porque los monocultivos han truncado toda esperanza de desarrollo en las comunidades de todos los departamentos de Guatemala. Todo el territorio nacional es un territorio subdesarrollado, pobre, sin infraestructura, sin oportunidades, cero oportunidades, y aunque hayan universidades de esas así periféricas, no generan absolutamente ningún beneficio al final, porque no hay infraestructura, porque no hay políticas que estimulen el desarrollo, porque hay políticas que benefician a un pequeño sectorcito. Y la tecnología lleva un fin específico a ese sector. Exactamente, y la tecnología no está para el pueblo de Guatemala, claro, está solo para ese sector. El Estado está para ese sector, no está para el pueblo de Guatemala. Cosas que debemos de ir aprendiendo, razonando en casa, los jóvenes, toda la familia, para que vayamos encendiendo ese espíritu patrio de participación, de entendimiento, de unidad, de acción. ¿Y por qué la vicepresidenta no renuncia? ¿Saben qué está haciendo la vicepresidenta? Está midiendo. Tiene muchos abogados, no van a creer que es uno. Uno llegó ahí, un abogaducho llegó ahí. Solo en el IX tiene 20. Pero hay cientos de abogados analizando, y antes de esta crisis se estuvieron reuniendo en casa presidencial por horas, hasta horas tarde en la noche. Se reunían y a nosotros se están reuniendo, hay reunión, hay vehículos, ¿qué está pasando? El golpe, no el golpe, que sí, que no. No, estaban analizando la crisis, cómo iban a generar la crisis. ¿Y cómo la paliaban? Y cómo la van a manejar. Miren, esto pasa al entendimiento de cualquier persona, pero están midiendo las fuerzas dentro de la justicia, las fuerzas políticas, las fuerzas internacionales, están midiendo todas esas, y ese es el tiempo que ella ha estado en este momento en reserva, porque al final
tienen un objetivo, pero el pueblo de Guatemala tiene otro. Y aquí es donde vamos a medir las fuerzas también. Es donde el pueblo de Guatemala se va a manifestar, donde el pueblo de Guatemala se va a empoderar del Estado. De lo contrario, van a venir miles de gobiernos, vamos a pasar 2000 años, si ustedes quieren, sometidos bajo este tipo de dictaduras empresariales, porque ellos han estado 60 años, estos 4 van a cumplir, pero ellos, la dictadura empresarial tiene 60 años, bancos, monocultivos, energía eléctrica. Más pues sí, con un paréntesis más. de Sí, 10 un paréntesis años. de 10 años que donde Guatemala Medio de comunicación. Claro, las frecuencias de radio y televisión. Así es de que, Cooptaron. compañero José Guillermo, son varias las líneas. Hay una. No, son varias las líneas. Y es que está la línea de la minería, la línea de la corrupción, de los monopolios, de la medicina, de la electrificación o de la comercialización de la electricidad, de la generación, de la pseudogeneración. 650 millones recibieron 6 ingenios de azúcar este año por una supuesta generación de bagazo con nuestros bosques. Entonces, cuando se te viene todo a la mente, ¿acaso de todo eso que roban? Porque fíjate que hay unos robos, miren, aquí yo mencioné instituciones, pero hay unos robos que son sumamente como el del agua del lago. Y así como es del agua del lago, ¿se acuerdan ustedes de la franja transversal del norte? Claro. Robaron $100 millones olímpicamente. Y así, José Guillermo, hay un montón de negocios donde ha estado vinculada ella. Y la contraparte de la oligarquía. Ellos no se quedan ellos no se quedan sin su cuota. Van a sacar su tajada. Claro. La sacan. Y para eso están los bancos. Entonces comparten el crimen. ¿Qué hacemos con esa auditoría forense tan necesaria, José Guillermo, para que se rompan las estructuras de este país y que la CICIG encuentre las pistas? Ellos lo saben, pero nosotros, el pueblo, queremos ya ver ese rompimiento de estructuras. Interesante la pregunta. Quisiera comenzar con lo siguiente, acotando lo que hemos dicho varios de los de la mesa. Efectivamente, la corrupción es un mal endémico. La corrupción está tipificada como un delito de lesa humanidad. Es decir, es un delito grave internacionalmente reconocido y es un delito de lesa humanidad porque alrededor de ella hay N cantidad de personas muertas, N cantidad de personas que quedan prácticamente dañadas de por vida, como es la desnutrición severa crónica y otro tipo de enfermedades cerebrales principalmente. O sea, lo que es corrupción es un delito de lesa humanidad y hay estudios que en algún momento van a concluir a nivel internacional, en cortes internacionales, para que todo aquel corrupto, todo aquel funcionario corrupto, todo aquel empresario o pseudoempresario corrupto pueda ser juzgado en tribunales internacionales por, en este caso, delitos de lesa humanidad, pero sentenciado prácticamente por haber cometido crímenes de Estado. Esto, como digo, es grave y ojalá la comunidad internacional apoye a los diferentes países que estamos teniendo problemas como Guatemala. En cuanto a la pregunta concretamente de la auditoría forense, hoy por hoy nos damos cuenta que es un procedimiento técnico que vale la pena que a partir de hoy, pues, este tema de auditoría forense se empiece a dar o a impartir con énfasis en las diferentes universidades, incluyendo aquellas universidades que, con el respeto debido, pero son tipo patito, que solo se han creado para fines comerciales y con el propósito de participar en las comisiones de postulación,
pero ojalá entiendan que ya la corrupción no debe seguir y se dediquen a revisar los pensum en donde incluyan lo que es la auditoría forense. Esta disciplina requiere de cierto estudio especializado porque se combinan en ella procedimientos de tipo financiero, contable, hay que ver todo el marco legal aplicable en determinado asunto o marco legal aplicable a una institución en donde se esté llevando a cabo la corrupción, y deben de ir un poco más allá porque debe ser un equipo conformado por expertos en contaduría pública, abogados, penalistas, criminalistas y algún otro técnico que la situación requiera. Pero en concreto, la auditoría forense concluye con un informe debidamente fundamentado, circunstanciado, en donde ya con ese informe prácticamente el Ministerio Público y el juez el Ministerio Público tiene que hacer una investigación, pero ya no es tan completa, porque el mayor aporte lo ha dado la auditoría forense. Y en este caso a los jueces ya no les queda otra más que proceder y oír a los técnicos, porque en su mayoría son pruebas fehacientes, fidedignas y dentro de la legislación que impere en el país. Y para tratar de darme a entender un poquito más, quiero citar a uno de los primeros auditores forenses en la historia del mundo, en este caso en un país donde prácticamente se tiene el centro monetario y financiero más grande, es Estados Unidos. El primer auditor forense nace producto de una gran necesidad del Estado, nace en los años 40 en el estado de Nueva York, nace con la Reserva Federal, el Estado en sí, para investigar los grandes delitos cometidos por ese entonces los delincuentes. Estamos hablando de Al Capone y de todos los demás que integraban las diferentes familias o padrinos, y a esto se debe de que en un momento dado, como en este caso los de la policía de allá, que la policía famosa, la Policía Federal, que era llamada Intocables, ellos capturaban a los criminales, pero al poco tiempo salían libres, o algunos ni siquiera eran procesados o ligados a proceso. Entonces vienen los auditores forenses y empiezan a investigar. Primero recurren a la información, a unos libros de unas personas que son capturadas, y empiezan a seguir la ruta del dinero, y es así como tipifican el delito de defraudación, evasión fiscal, y con ello obtienen las pruebas suficientes para acusar a los peces gordos como Al Capone. Así es como Al Capone va a la cárcel, no por crímenes, por muertes, sino por crímenes contra el Estado, como es la evasión, la defraudación, etcétera. ¿Y por qué lo menciono? Porque recientemente se conoce de la estructura de la línea que prácticamente ha defraudado al fisco. Se han cometido una serie de delitos inherentes a todo ese proceso de contrabando, y se hace necesario pues que se implemente la auditoría forense. ¿Quiénes deben implementarla en principio y de manera urgente? En primer lugar, la SAT, que tiene que autodepurarse, pero tienen que investigarse a todos los funcionarios, incluyendo a los diferentes directorios o al directorio que ha estado por muchos años, porque ellos han sido corresponsables en todo este proceso de corrupción. Ahí han llegado expedientes en donde mediante cierta cantidad de dinero, han avalado la devolución de crédito fiscal, en fin, ellos son corresponsables de todo lo que ha pasado. Y también la otra institución a quien le corresponde es a la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Es otra institución que dentro de sus departamentos ya debería contar con un departamento forense. Y si sabemos que no lo tiene, debería implementarlo cuanto antes.
Pero la Contraloría de Cuentas también es corresponsable porque debió haber revisado y haber puesto el grito en el cielo de lo que estaba pasando en la SAT, porque ellos están obligados a examinar, a revisar, a fiscalizar la hacienda pública, y parte de la hacienda pública es el dinero que está ingresando por medio de las aduanas y otras dependencias que están a cargo de la SAT. O sea que la Contraloría de Cuentas es también corresponsable, y comprendemos que hay un Contralor de Cuentas que recién llegó, tendrá alrededor de 3 meses, pero es un Contralor que no debe confiarse, es un Contralor que llegó apoyado por varios sectores, pero ojalá no decepcione, y tan es así que si no logra dar resultados cuanto antes, realmente va a tener problemas. De hecho, ya hay un medio de comunicación, el diario La Hora, en su editorial prácticamente le está pidiendo desde ya la renuncia, y esto se debe a que de momento no hay resultados. Yo creo también que es un poco temprano para dar una serie de resultados, pero algunos deben haberse comenzado a dar. Gracias. Sí, es que Carlos Mencos, el Contralor, pues tiene mucha experiencia y no podemos, pues, de alguna manera tolerarle mucho tiempo, porque él sabe bien cómo se tejen estas cosas, y le pedimos que haga este esfuerzo. Edgar, el debido proceso. El debido proceso podrá más que los robos de Fonapaz, el IX, Puerto Quetzal, medicinas, compras por excepción, por calamidad, contrabando de oro y joyas, diamantes, maletas de dinero a Panamá, todo eso, los jets, yates, casas, sueldos, puntos, todo eso, sí, todo eso, eso no vale menos que el debido proceso, o vale más el debido proceso. No, vale más el saqueo y la obtención de recursos. Yo digo que para clarificarle al guatemalteco, porque a veces nosotros mismos nos da la impresión que nos perdemos en definiciones, y yo pienso que el mundo hoy está más claro que nunca. Lo que pasa es que nos lleva mucho tiempo explicar qué es lo claro, y nos lleva mucho tiempo explicar qué es lo oscuro, y también depende del cristal como se vea, como muy bien decía Santo Tomás de Aquino. Lo que sucede también en Guatemala es que todo lo que tú mencionaste, Otto, en esa gran lista es riqueza, es recursos, es ganancia. El guatemalteco ya no está para estar perdiendo, ya perdió demasiado. Nunca tuvo educación, nunca tuvo salud, y ahora quiere ver cómo salen. Hasta los profesionales son analfabetos aquí ya. Las universidades se glorifican de su analfabetismo académico, político, económico y social, y de conciencia. Hay pobreza de conciencia. No tenemos el disco duro del corazón, de la conciencia, que tanto se mencionó en las décadas pasadas, que tampoco fue muy profunda. El error de los guatemaltecos, que no aprovechamos el 44-54, porque la revolución no profundizó en el guatemalteco. Yo recuerdo cuando era niño que los abuelos de aquella época, y que eran jóvenes, estaban despotricando contra Arevalo y contra Arbenz. Yo de niño no lo entendía. Entonces el guatemalteco es corresponsable de lo que está pasando ahora, y lo vamos a actualizar al 2015. Y aquí anoté yo rápidamente las salas, aduanas, el Ministerio Público, la Corte Suprema, la salud, la educación o el proceso educativo está fracasando y va a seguir fracasando. Porque hay que un neoliberalismo muy bien impuesto, y la gente no lo entiende porque no lee la historia. Y hay un refrán que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirlo. Y aquí uno le dice a la gente eso, ni eso entienden, ni eso entendemos, ni lo captamos, ni lo absorbemos, porque el disco duro cada día está más duro, y los discos blandos cada día están más blandos, ¿verdad? Y no es juego de palabras. Están saqueando al país, y siguen saqueando al país. Lo de Roxana Valletti, lo de la vicepresidenta, y no es por defenderla, es un gran distractor comercial. ¿Qué le pasó a Roxana? Pues que estaba en la opulencia, en la gran fiesta, porque el capitalismo es una gran fiesta. Unos están parrandeando, otros están en la cocina, los muchachos están en el bar, las señoras están ahí
tomándose el té y un montón de comida, y el montón de personal está sirviendo los tragos y los pobres están viendo afuera cómo se divierten los ricos. Y algunos se dan cuenta y otros ni cuenta se dan, que es la inmensa mayoría. De tal manera que aquí cambios no van a haber. El saqueo continúa, se está imponiendo el pensamiento oligárquico cada día más televisión idiota, los periódicos, ahora están haciendo dinero los periódicos todos, televisados, radiales, etcétera, internet, porque lo de la vicepresidenta nos ha ocupado el gran pensamiento. Y no nos hemos preguntado ni siquiera qué sociedad queremos, qué sociedad tenemos. Están desmantelando todo el hecho de estar hablando del Ministerio Público, de la Corte. Nosotros los guatemaltecos estamos destruyendo las instituciones. Ya no hay ninguna universidad ni estudiante, nada que quiera ser abogado del Estado. No hay ninguna persona o ningún estudiante de medicina que quiera ser médico y trabajar en el gobierno. Todos quieren ir a trabajar a la clínica privada. No hay auditores, no hay nada que quieran ir para ir al gobierno a ver cómo lo saquean. Porque sí se puede. Y el capitalismo, debo decirlo acá, está dando dinero, pero como es capitalismo, esto no llega a las masas populares, no llega a los colectivos. Insisto, la renuncia de la vicepresidencia es un distractor, no resuelve nada, estamos consumiendo energía, esfuerzos. Si se va o se queda la señora, el Estado no se mueve un ápice. ¿Quién le ha demostrado que ella ha robado? No es defensa, ella tiene presunción de inocencia. Aquí en Guatemalteco ya falta que saquemos los chicotes y los palos para ir hasta piñatas. Yo estaba presente en las actividades. Allá hay piñatas y le están dando. ¿va? Ese no es el problema. Quiero parafrasear a Ricardo Arjona, ahora que está en Guatemala. Bienvenido, Ricardo. Que dice que el problema. No te van a dar entrada. No me van a dar entrada, pero no sé si yo tengo música suficiente en internet. El problema no es problema, dice Ricardo Arjona. El problema no es la corrupción. Pues eso no es cierto. Eso no es problema. El problema es que la gente quiere salir de pobre y el rico quiere más dinero. Ese es el detalle, como dice Cantinflas. Ahí está el detalle. La gente pobre quiere salir de pobre y los ricos quieren más dinero. ¿Qué nos quedan los guatemaltecos? Mucho capitalismo. Y el capitalismo. Y el Estado es indiferente. Totalmente no existe. La gente quiere, el fin justifica los medios. El pobre quiere salir de pobre y el rico quiere más dinero y no le importa dónde. Si ustedes hacen historia de los ricos de Guatemala y de todo el mundo, el 99% viene de corrupción. Pública o privada, y aquí notar algo muy importante. La fiesta capitalista estamos viviendo, porque hoy en el mundo hay mucha gente que está en grandes niveles económicos, aunque ya empieza a sufrir, porque se está dañando el planeta y se están desmantelando las instituciones públicas que ha sido sostén de mucho sector privado y ellos mismos se están sintiendo mea culpa, por eso dieron la carota en televisión los del CACIF, porque ya saben que tienen mea culpa. Qué bueno que la tengan, nosotros no somos enemigos de ellos, somos guatemaltecos, es bueno que hablemos, es bueno que hagamos un alto en el camino, que reflexionemos. Claro, eso va a ser muy difícil porque la conciencia también ya la perdieron, la conciencia se pierde por extrema pobreza o por extrema riqueza. El capitalismo de por sí y corrupción es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el capitalismo es privado y la corrupción es pública. Esa es la diferencia. Porque todo el mundo habla de la... ¿Quién habla de la corrupción de los privados? Cuando suben precios, cuando hay contrabando, cuando ellos no pagan impuestos. Eso es corrupción. Pero como se pasa al sector privado, es un buen capitalismo, es un gran empresario. Estos señores no dan la cara porque están metidos en sus negocios, haciendo dinero. Y ese es el futuro que nos espera a los guatemaltecos, de tal manera que no le veo yo ningún desarrollo al país. Gracias, Edgar. Mencionaste que la gente, pues ¿quién fiscaliza la corrupción del sector privado? Y precisamente nosotros hacemos mucho énfasis porque creemos que el problema de Guatemala es un problema integral, un problema que abarca a todos los sectores, incluyendo al pueblo, como parte responsable también por aceptarlo todo. Yo te hago esta pregunta, Edgar, y se la hago a la CICIG y al Ministerio Público. ¿En dónde se roba más? ¿En dónde se gana más? ¿En dónde se roba más? No, es que tampoco confundamos a la gente, porque es robo. Sí. Es robo y es muerte. Entonces, ¿se roba más en el sector público o en el sector privado?
Esa es buena pregunta. Roxana Valdetti decía que 15.000 millones se robaba la UNE cada año de gobierno, porque eso era el porcentaje que se calculaba que se robaba. Y efectivamente, pues no andaba tan perdida. Ya lo comprobó. Sí, ella ya lo comprobó. Ya lo comprobó. Personalmente. Y es que fíjense que, miren, se roban más o menos tal vez entre 8 y 10.000 millones, hasta 15.000, porque ellos también son parte del contrabando, la iniciativa privada, o sea, el sector oligárquico del país. Perdonen que insista. Disculpe, señor director. Sí, sí. El presupuesto de la nación anda alrededor de 70 millardos. Sí. De esos 70 millardos, el 40% es corrupción. Hay una gran parte que se va en funcionamiento. Sí, pues sí, pero plazas fantasmas, etcétera. Entonces, 4 por 7, ese sería el porcentaje que se están llevando. 28 millardos. Por eso es que la corrupción, ya un candidato anteriormente, en la campaña anterior, la estuvo criticando. Y por cierto, hay un spot, no decimos nombres, ¿va? Pero dice que hay que sacar estas ratas, ¿verdad? Y la verdad es de que en parte tiene razón, pero obviamente se refiere a todas las ratas que son corruptas, porque también ha de haber ratas que son Hay buenas. rata blanca. Sí. Bueno, mira pues Edgar, como sos economista, por eso es de que ella hablaba de los 15.000 millones, pongamos, porque no todo es inversión, entonces donde más roban es en eso, pero gran parte del presupuesto se va en funcionamiento. Y yo te hago la pregunta, en el sector empresarial o privado, pues le roban al pueblo, porque también fíjense ustedes que son, no sé, yo quiero que me lo cuantifiques, Edgar. Estamos hablando de la sobrevaloración de la gasolina, que el pueblo paga, la sobrevaloración del gas propano, que el pueblo paga, la sobrevaloración de la energía eléctrica, que el pueblo paga, la sobrevaloración, bueno, el contrabando del oro, sí, pero vamos a ir con materias primas así, del pueblo, el azúcar, la sobrevaloración del azúcar, la sobrevaloración de la harina. La especulación. Sí, son especulaciones, entonces es un mercado de especulativo pero así agresivo. Sea mentiroso. Así es, pero la especulación del aceite vegetal y la manteca vegetal, la especulación de las medicinas. Es capitalista. Bueno, incluso los contingentes del pollo, el maíz y el trigo entran como contingentes en exclusiva para un pollero. Entonces, está el crédito fiscal y los fideicomisos y los intereses de los bonos, el negociazo de los bonos. ¿Has cuantificado cuántos miles de millones suma eso al año, Edgar Portillo? ¿Has cuantificado? Todo eso lo paga el pueblo de Guatemala. Todo eso son miles de millones de quetzales, Edgar. ¿Has cuantificado en este momento? ¿Tenés un poquito de luz por ahí para analizar? Un reflector tiene. ¿Dónde se roba más? Si en el sector oligárquico, porque todo esto que mencioné es de la oligarquía, esto no es del pueblo. Esto no genera empleos, esto genera pobreza. Los otros 15.000 millones son del Estado, pero ¿cuánto sumará todo eso, Edgar? Bueno, la verdad que este tema es de mucha importancia y no se agotaría en una hora. Eso tiene aspectos de mucha profundidad. Y la pregunta, Otto, que hacías, de ahí hay que partir. Me parece que estás dando un eje esencial de lo que pasa en esta sociedad. Hemos dicho que la corrupción es de doble vía. Aquí se ha dicho en varias ocasiones. Y hoy se dice, bueno, ¿quién se aprovecha más de esta corrupción? Está por una parte el presupuesto del Estado, el erario nacional, como bien se mencionaba. Aquí fácilmente, sin exagerar, hay una corrupción fácil de 16.000 millones anuales, sin profundizar en mucho. Es un 4% en el caso de defraudación aduanera y otro 4% en el caso de otras instancias de crédito fiscal, etcétera, etcétera. Así es que estamos hablando de unos 16.000 millones. Pero vean qué importante tratar de interpretar esto.
el sector privado, además, no se beneficia propiamente del presupuesto del Estado. No toma un quetzal del canasto del presupuesto del Estado. Ese presupuesto del Estado es distribuido más que todo a nivel de funcionarios públicos de alto nivel y aquellos que actúan. Pero sí toman de gobernación, compañero. ¿Qué man? Toman en la adjudicación de contratos. Dinero cash toman de gobernación. No, voy ahí. El inconveniente es quién toma primero la cuestión y quién da la oportunidad. En primer lugar, hay leyes como la ley de compras antes y contrataciones, está dando un margen para legalizar la corrupción desde el punto de vista privado. Las compras por excepción, estas empresas de cartón que están justificando que se cumple con la ley, pero han creado un sinnúmero de aspectos corruptos para agenciarse el dinero. Pero el presupuesto del Estado no quiero yo sancionar de que sea el sector privado el que lo toma en sus manos. El sector privado tiene otras argucias para extraer los recursos del país. Es que el sector privado, Otto, no solo extrae la posibilidad de entrar a agenciarse del presupuesto del Estado con una licitación o con una compra por excepción, sino que tiene a nivel un sinnúmero de beneficios en las leyes, por ejemplo, que no protegen el agua en los recursos naturales en nuestro medio. Bosques, agua, minería, hidrocarburos. Entonces aquí hay dos tipos de corrupción. La corrupción tangible en el cortísimo plazo, que es el presupuesto del Estado. Este se reparte año con año. Y la corrupción intangible, que no se ve en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo sí, y solo sí. ¿Cómo? El hecho de que un empresario esté explotando y no pague el salario mínimo, y un mínimo que no es mínimo para la reproducción de la fuerza física del trabajador. Desde ese momento él se está apropiando. En eso es intangible porque no se está cuantificando desde el punto de vista del efectivo, pero desde el punto de vista de lo que le corresponde al Estado posteriormente cubrirlo en salud, hay que darle salud, porque es un trabajador mal alimentado, un trabajador que no ha cubierto su energía física que desgasta en el proceso de producción, y ante esas circunstancias el Estado tiene que aportar una cantidad para el Ministerio de Salud. Por otro lado, un presupuesto que se esconde también en la explotación de los recursos naturales, minería, hidrocarburos. Aquí hay aguas contaminadas, el medio ambiente. Todo eso está influyendo en la salud, en el deterioro de la salud de la población. ¿Quién tiene que satisfacer medianamente y la crisis que hay en salud, de darle a la sociedad guatemalteca salud? El Estado. Porque el sector privado también en salud se beneficia con la crisis de la salud pública, porque eso hace llegar a hospitales privados a un maestro que gana 3,000 quetzales, a un policía, porque no tiene cómo en un momento dado que lo atienda a un hospital público, entonces tiene que ir a un sanatorio, endeudarse. Entonces, mire, la corrupción tangible es el presupuesto del Estado en corto plazo, un año. La corrupción intangible por el sector privado también se da en el mediano y largo plazo. ¿Cómo? A través de la explotación del recurso humano, de los recursos naturales en diferentes maneras. Y dos, no dando ni siquiera el valor del trabajo realizado en la persona que está trabajando en el campo, en áreas agrícolas, mineras, etcétera. De esta manera yo quiero decir que el presupuesto del Estado, en buena cuantía, 16,000 millones, se van a la corrupción sin tocar. ¿Y de la iniciativa privada? La iniciativa privada no es robo, es ganancia. Eso es incuantificable porque tiene muchas aristas para extraer y se tienen que marcar en el mediano y largo plazo, desafortunadamente. Por ejemplo, aquí es un ejemplo, ahí concluyo. Por ejemplo, la contaminación del agua donde los ingenios tiran a los ríos. Todos los desechos de esos ingenios agroindustriales, ¿en qué tiempo se puede cuantificar?
Cuando estas personas están tomando de esa agua, están bañándose con esa agua, alergias, etcétera, etcétera, un sinnúmero de enfermedades, ¿cómo se hace para cuantificar? Ellos están apropiando de un valor, fíjense, de un valor cuantificable en efectivo que deriva del propio recurso humano. Y ahí decía nuestro amigo, este es el problema, la corrupción es un ámbito también que se manifiesta y que tiene efectos de lesa humanidad, porque llega a un sector privado y no se puede cuantificar. Ahorita nosotros diríamos, ¿cuánto ha obtenido de la minería? Aquí se habla de los lingotes que se llevan, del jade que explotó, Petróleo. del petróleo que está explotando. Y vean algo más. Si nosotros hace 6 meses veíamos que el barril de petróleo estaba a $106 y el galón estaba a 34, y hoy está a 60 en promedio. De 50 y algo. 56. Pongámoslo a 60 porque está en la bolsa en Nueva York, entonces Sí. un promedio de Inglaterra. 60 le quiero poner yo. Está a 15. Hagamos el cálculo que hoy está a 26, ya 50 el galón de Y gasolina. 27. ¿Quién se está quedando con un 16-18% de ese Hasta más. excedente de... Por eso, pero 20%. siendo prudente, pongámosle 20%. ¿Quién se está quedando? Vamos al Sector privado. transporte urbano y se distribuye también el subsidio de tantos millones y llega al transporte urbano. Fíjese cómo se da el círculo de la corrupción. Lo recibe el subsidio y ahí regresa eso a los partidos políticos, al mismo gobierno, al Congreso, etcétera. Entonces, este es el problema y Tomás Petty lo menciona, que el problema es que no hay información objetiva para poder concretar los ámbitos de la corrupción y cómo se concentra la riqueza en pocos sectores a través de la explotación en nuestros recursos y ya no digamos en el recurso humano. Claro, el bajo salario. Gracias. Yo te hago la misma pregunta, Omar, y a la CICIG y al Ministerio Público, ¿dónde se roba más? ¿Si en el Estado o en la iniciativa privada? Esa iniciativa privada Pero aquí ya no hay Estado. que ha dado muestras de abuso, de prepotencia, de explotación. No podemos ocultar la incompetencia de una iniciativa privada que, aún beneficiándose con todos estos privilegios, incluso con el contrabando de la minería del oro y la plata de los guatemaltecos, contrabando del oro y la plata, aún con el abuso y mal uso de los fideicomisos y los bonos onerosos que el Estado paga a la banca privada. Bueno, ¿y por qué no pues la gasolina, el petróleo, o sea, el gas propano, el azúcar, los aceites vegetales y grasas vegetales para la panificación, los contingentes de maíz, trigo y pollo, las medicinas, el cemento lo estamos sobrepagando. El Estado de Guatemala sobrepaga el cemento porque dicen que en un gobierno del FRG rompieron el monopolio con traer un par de marcas que rápido absorbieron los mismos cementeros. Oligopolio. Y entonces, a cambio, el Estado de Guatemala ya no iba a tener un precio especial, sino que, miren ustedes qué jugada, sino que ahora pagamos el precio de mercado, especulativo. Robo. El cemento más caro de la región de Centroamérica y de la parte sur de México. Ponemos los recursos y la infraestructura. Exactamente, les hacemos carreteras y bulevares y todo, y ellos dicen que ponen una parte, ¿eh? O sea, eso sí, ya se está reventando todo lo que se hizo con ese cemento. La paja era que duraba 20 años. Pero, por favor, Omar, ¿dónde se roba más? ¿En el Estado o en la iniciativa privada con estos monopolios? Y las frecuencias de radio y televisión. Bueno, supuesto. mira, yo pienso que los guatemaltecos debemos ver desde dos puntos de vista el tema que me estás preguntando. Uno, desde el punto de vista cuantitativo y otro desde el punto de vista cualitativo. Pero, ¿dónde se roba más? Yo creo que ese es un término que no deberíamos usar, porque el que roba, roba. Aquí lo Y el mismo que hace negocios, hace negocios. Por eso, de aquí, si se robaron 15,000 millones, si se robaron 20,000 millones, si se robaron 1 millón, lo mismo es. Ahora bien, No es lo mismo. Uno va a los ricos y otro va a los pobres. Pero la incidencia que
que tiene. Dale. A lo que voy es lo siguiente. Entonces, si vamos a términos cuantitativos, es muy complicado realmente cuantificar cuánto dinero se roba. Lo que sí tenemos es parámetros más o menos cercanos a la realidad. De hecho, Roxana, antes de ser vicepresidenta, dio una cantidad cercana a la realidad, que era 15,000 millones. Eran 15,000 millones, y eso era lo que se robaba dentro del Estado. Ahí estamos hablando de sobrevaloración, estamos hablando del tema de la SAT, estamos hablando de aquellos que tenían que pagar tanto y se van allá con presidente para crédito fiscal, sí, que de exoneraciones, toda una serie de cosas. ¿Por qué no? Porque es difícil cuantificar. Porque la corrupción no es el Ejecutivo, la corrupción también son las municipalidades. Y cuando nosotros abordamos 338 municipalidades, que absolutamente todas están robando, entonces se vuelve un monstruo. Que se robe un millón. Un monstruo. Ahora, por eso. No, ya son tres, pero, ¿sí? Pero te digo, solo mira, vos 338 a 50 millones de presupuesto cada uno, más o menos en promedio, y ya verás las cantidades que se manejan en las municipalidades. Es enorme. Es cierto. Es unas cantidades que el presupuesto del Estado se queda pequeño, ¿sí? Entonces es bien complicado, bien complejo determinar cuantitativamente qué es lo que realmente se está llevando cada funcionario, los alcaldes, los diputados, los ministros, todo es difícil. Pero yo quisiera más irme al tema cualitativo. ¿Qué es el costo de la corrupción en términos cualitativos? ¿Qué es la calidad? ¿Qué calidades nos da el hecho de que en Guatemala se manejen altos niveles de corrupción? Pues ahí es donde ya venimos y sabemos que tenemos más del 70% de pobreza, y dentro de esos casi ya llegamos al 15% de pobreza extrema. Tenemos una sociedad que de veras, aquí en este canal, un amigo dijo, tenemos una niñez que está entre 0 y 5 años, que ya sabemos que ellos no pueden ser ingenieros, dijo. Ellos no pueden ser abogados, no pueden ser arquitectos, digo, sus capacidades se han limitado. Porque ya, exactamente. Pero buenos arquitectos, porque hay algunos analfabetos también. Entonces, cuando vemos ese tema, creo yo que lo que nos debería preocupar es los índices de desarrollo que tiene este país. Resulta que ahora que estamos en el contexto del Día de la Madre, resulta que Guatemala también es uno de los países más complicados para ser madre. En América, imagínate, sí, es que cómo no va a ser difícil ser madre, claro, cuando tenemos una mamá desnutrida y le tiene que dar lactancia materna por 2 años a su bebé por 2 años, cuando no tiene la calidad de ella para poderle dar los nutrientes que ese niño necesita. Entonces, bien complicado. Y se compone en la calle. Sí. Entonces, mira, yo pienso que de verdad, aquí lo que nosotros tenemos que hacer, de verdad, es rechazar la corrupción. Eso es básico. Yo voy a diferir un poquito de nuestro amigo Edgar. Aquí, Edgar Figueredo, en el sentido de que el que acá quiera mejorar su nivel de vida a través de trabajo y de medios lícitos, es correcto, es válido y es justo. Porque yo creo que una de las cosas de que la naturaleza nos da es el hecho de querer estar siempre mejor. Y ese derecho es humano y no se lo podemos quitar a nadie. Lo terrible es que querramos hacerlo a través de medios ilícitos, y ahí sí estaría de acuerdo. De lo ajeno. Hay un tipo de corrupción. En la iniciativa privada hay corrupción, siempre y cuando no tengan que ver los dineros del Estado, bueno, o lo que tenga que ir al Estado, no ir porque es su propio dinero. Si se deja robar, que se robe, pero lo que no es permitido es que le robe al pueblo de Guatemala. Entonces, yo, para resumir, es cuantitativamente complicado, porque muchas veces solo le ponemos el ojo al Ejecutivo cuando hay otras. Las municipalidades están manejando mucho más dinero que el Ejecutivo, y también ahí hay corrupción. Por el tema de la calidad, la parte cuantitativa del costo de la corrupción, Otto, es cuando te digo, cuando tenés una sociedad colapsada, una sociedad que indigna, una sociedad que no podés vos ir porque respirás la miseria porque la gente la transpira.
Sí. Entonces, yo creo que ahí, Otto, eso es lo que debemos ver, más la calidad que la cantidad. Ahora, Gracias. Otto, tal vez Sí. una cosita mínima, porque es importante lo que Omar está, y tú lo decías con anterioridad también, pero deberíamos de rematar en esto. El problema de la corrupción dentro de lo privado es que al traer esa riqueza que no ha procedido por la vía del esfuerzo, sino de la corrupción, eso concentra más riqueza, y esa riqueza compra a funcionarios, financia partidos, etcétera. Entonces, el círculo vicioso de la corrupción pareciera que es interminable. Claro. Y aquí es donde la sociedad no se debe en este momento a conformar con que digan la señora Valdetti renuncie o fue sentenciada. Hay que seguir con los corruptos, porque la corrupción está enraizada de tal manera que a este pueblo lo tiene de rodillas. Y es la madre de todos los males. Claro. Y es la madre de todos. Bueno, y ninguno de los dos me contestó dónde se robaba más. Sí. Yo te diría, perdón, sí, tal vez ahí me faltó. Sí. Tal vez me faltó concretar. Yo estoy convencido que donde se roba más es en el sector privado. Omar, Es donde se roba más. rápidamente, sin palabras. Creo que es equilibrado porque aquí Sin cuando pasas. robas, no, es Sí. que cuando robas en el Estado tenés el No. cómplice fuera. Sí, pero no, te voy a contar. Ok, vamos, gracias. Se roba más para el pueblo de Guatemala, quiero que Sector privado, sepan, obvio. se roba mucho más en el sector privado. Son miles de millones los que el pueblo de Guatemala paga más en Vayan a la gasolina, zona 14, en 15. diésel, los transportistas, se paga Subsidio de más transporte. en gas propano. Las tasas de interés de la banca privada son Perfecto. onerosas, Sí. son asesinas. Los tipos de cambio de los bancos privados son onerosos y asesinos, Claro. y se quedan hasta con un 20% de las remesas familiares. Tarjetas de Correcto. crédito. Las tarjetas de crédito, pues, el Ladrones. mismo camino. El crédito fiscal son miles de millones de quetzales bajo el pretexto de la maldita ley Maquila, que ha sido un privilegio para un grupito de malditos. También los contingentes de maíz, trigo y pollo es otra forma de vedar la oportunidad a pequeños importadores y medianos importadores, generándole más poder a los monopolios. Las medicinas y el cemento de igual forma, sobrevaloradas y muchas veces bajo ciertos contratos específicos para el Estado, incluso pagando mayores precios. El azúcar de Guatemala, bajo la mentira de la vitamina A, Que ha no- sido un producto como no el tiene- cemento que ha estado protegido bajo muchos intereses. Incluso hemos visto cómo han capturado a algunos importadores de azúcar, peor que narcotraficantes. Ahí sí están ellos. Cuando agarran unos paquetitos, unos quesos por ahí, ahí nunca están los cuates. Se ve claro que el poder del grupo empresarial oligárquico de este país es el que tiene dominado y doblegado al pueblo y lo tiene sumido en corrupción. A ellos les sirve un Estado corrupto. Un Estado tomado por la corrupción y Correcto. podrido es la bestia que necesitan, el buitre que necesitan, la hiena. Lógicamente ellos son peor que eso. Claro. Son peor que eso porque no generan la cantidad necesaria de empleos a pesar de todos los privilegios que tienen, a pesar de toda esta forma que nos explotan, no generan la cantidad de empleos porque les gusta solamente invertir en inmobiliarias, la especulación inmobiliaria. Claro. La tierra. Les gusta invertir solamente en ese tipo, incluso los monocultivos son sumamente fáciles de controlar porque requieren maquinarias y logística, que es difícil que se les pueda incluso escapar de las manos, no solamente su calidad, sino el robo. Es increíble, o sea, pero es donde más se roba. Es lo que tiene en plena pobreza este país. Vamos a tener un espacio cada uno para que denunciemos hoy al segundo funcionario o tercero más corrupto. No pongamos al presidente. Cada uno de ustedes va a decir el nombre de un funcionario corrupto y por qué. Cuantifiquémosle las costillas a este cuate. Así es de que, por favor, empiezo contigo y breve por el tiempo, José Guillermo.
En Guatemala todos somos hermanos. Bueno, es difícil decir solo uno, porque es N cantidad de... Sí, dos o tres. No, decir, aquel dijo 1 millón, dijo. En el Congreso, el presidente del Congreso. Así de claro y de pelado. Y también quiero ampliar algo. No quisiera que quedara en el ambiente quién roba más, en dónde se roba más. Yo siento que sí se evade y se roba también en el sector privado. El Producto Interno Bruto de Guatemala es altísimo. De hecho, es 50 millardos de recaudación. Esos 50 millardos equivale al 12% del PIB. Entonces, es en la iniciativa privada donde hay grandes negocios. Ahora, hay negocios buenos y negocios malos. Claro. Pero, ¿cómo es que entra la iniciativa privada? Coopta el Estado, controla al ministro de Economía, Energía y Minas, y empiezan los privilegios y otras dependencias. Luego, a través de esos privilegios, empieza a hacer negocios en mercados cautivos, en donde impone el precio, un precio que no corresponde al precio real de mercado. Y es ahí donde, por ejemplo, el precio del azúcar internacionalmente está bajísimo. Aquí lo sobrepagamos. Ahí está la corrupción. ¿Por qué? Porque no corresponde al precio real de mercado. Y la otra cuestión que mencioné es la evasión. ¿Cómo evaden? Sobrevaloran los precios de los productos de exportación. Por eso es que las leyes de Guatemala ya contemplan el control mediante los famosos sistemas de precios de transferencia, para evitar los paraísos fiscales, las subvaluaciones, y de esa manera evitar que evadan el impuesto de la renta. Ahí concluyo, señor director. Gracias, no, pero está bien, me parece, y gracias por la aclaración. Es precisamente a través de ese privilegio que se obtienen sobreprecios. Tú dame el nombre de un funcionario que te venga a la mente, que creas que... Otro funcionario. Ah, bueno, ya diste uno, ¿verdad? No hay problema. Lucas. Edgar, gracias, José Guillermo. Edgar, de los nombres de los actuales, hombre. Lucas ya no existe. Lucas está él. Y Mire. se quedó corto. Yo quisiera profundizar. Nombres puedo mencionar muchos. Sí, quiero uno. Corruptos de Guatemala, El gobierno ahorita. en los dueños del cemento. Es que ellos no son únicos. Tienen pequeñas juntas directivas donde se arropan, donde se tapa con la misma chamarra. Yo quisiera clarificar algo porque va a lo mismísimo. Okay. En Guatemala manejamos dos conceptos. Se llama privilegio y subsidio. Lo que tenemos en Guatemala es privilegio para los ricos y subsidios para los ricos. Por ejemplo, el transporte público. Tiene subsidios. Ese es un término socialista. Porque ahora que estuve en Cuba, el 99% está subsidiado. Lo privado es pequeñísimo. Y allá hay un Estado exitoso. Bueno, aunque se enojen, ¿verdad? Me diste el nombre. Aunque El se nombre. ojalá. Ahora bien, todo esto favorece el free market. Ahora, el nombre. A ver, habría que buscar en la guía telefónica. Mira, yo les tengo de gente pública, en ese sentido. Sí, público. Y no tiene que ser privada. Porque lo público es público. Y la gente privada se esconde en ese nombrecito de privado para hacer los robos más grandes de la historia, porque es lo privado. Y obviamente, como está en lo privado, es intocable. Es propiedad privada, ahí no entra ni el aire, ahí no entra nada, ni los impuestos, ni nada. Tiene Porque vitamina A. el problema es que la propiedad privada, cuando es absoluta, o casi como en Guatemala, casi, tiene que ser una propiedad privada en función social, que eso es otro problema subsidiario. Lo que le falta a Guatemala es un Estado subsidiario para sacar adelante a la pobreza, a la riqueza. De tal manera que nombres están ahí los Novelas, los Gutiérrez, los Pedros y los González, ¿verdad? sí. Es lo de menos. Es lo de menos. Yo creo que ellos no son culpables absolutamente por la campana de Gauss. Un funcionario corrupto y sus acciones. Los monopolios y los oligopolios también. Gracias, Edgar. El inconveniente de un funcionario corrupto es que el funcionario corrupto está interrelacionado con los demás corruptos, entonces se hace complejo, y de evidenciarlo de manera tajante. Y yo quiero hacer énfasis para concluir, ¿por qué dije que el sector privado es más corrupto? El sector privado es más corrupto porque hay muchos aspectos que no se pueden cuantificar en el ámbito de que él obtiene la riqueza. Bajo el pretexto del riesgo de inversión. La acumulación de riqueza en el sector privado es más acelerada que la acumulación de riqueza que en el sector público.
Y yo no estoy diciendo con esto ni sancionando a nadie, lo que estoy diciendo es que hay muchas formas de apropiación de la riqueza, desde el punto de vista de las exenciones, desde el punto de vista del contrabando, desde el punto de vista de que los subsidios, etcétera, etcétera, pero también desde el punto de vista de la explotación del hombre por el hombre. Claro. En el área agrícola, señores, no pagar el salario mínimo, entre comillas, mínimo, ¿para qué? Díganme ustedes, no es un delito de lesa humanidad que una persona no pueda vivir dignamente. ¿Y quién se apropia de esa parte del salario que le corresponde a quien está vendiendo su fuerza de trabajo? El empresario, en el área agrícola. Vamos al área agroindustrial, los ingenios. ¿Cuánto nos engañan con algunos anuncios? Aquí se da educación, se da salud en este ingenio, pero ¿a costa de qué? Del mismo subsidio del Estado, porque está plasmado en la ley. Sí, porque es deducible de los impuestos. Que ellos pueden deducir un tanto por ciento de eso. Todo. ¿Y quién fiscaliza ese subsidio? ¿Quién va a ese porcentaje a ver si realmente está siendo invertido? Nadie, entonces, porque le tienen miedo. Concluyo, la acumulación de riqueza se da con mayor cuantía en el sector privado que en el sector público. Eso no obvia que en el sector público haya también enriquecimiento ilícito, pero el sector privado tiene muchas áreas y aristas con la explotación de los recursos humanos y naturales. Gracias. ¿Tenés el nombre, Omar, del funcionario que creas que haya robado más y hacer memoria de sus robos? No, funcionario del Estado. Mira, pues yo pienso que te voy a dar 3 nombres que coinciden en lo mismo: la señora, la R y la número 2. Creo que ella es la que definitivamente está involucrada en las escuchas telefónicas, que de alguna manera sí hay alguna prueba, ¿verdad?, de que es algo muy fuerte. Y otro, creo, además de eso, que abajo de ella hay un andamiaje de corrupción tremendo. Ahí podrías meter al ministro de Energía, podrías meter al ministro de Desarrollo, podrías meter al ministerio, lo que sea, pero realmente la cabeza, la pensante en el saqueo de este país, hoy tiene nombre. Gracias. Bueno, terminamos el programa. Yo les voy a dar el nombre de mi función, de un tercer funcionario o segundo más corrupto. Y pues es Eric Archila. ¿Por qué? Porque hay un contrabando muy fuerte de oro en Guatemala. Hay un tráfico muy fuerte sobre las licencias de explotación de oro y plata y otros minerales. También hay las licencias de petróleo. También las licencias en las hidroeléctricas también han sido bajo ciertos privilegios, pero también hay un robo bien grande, así masacre, descarado. Masivo. En la estación Los Brillantes, allá en Retauleu, se robó el ministro de Energía y Minas una parte de suelo guatemalteco, adjudicándosela a otro poderoso azucarero que está en el negocio de las hidroeléctricas. También están los contratos express a empresas de cartón para el INDE, empresas que ni siquiera físicamente estaban en Guatemala. Y el ministro de Energía es directivo del INDE. Y él es directivo del INDE, sí, y él es el que las dio. También hay contratos con aseguradoras, seguros sobrevalorados, seguros onerosos, que incluso no cubren absolutamente nada más que el 5% de los activos, pero que valen decenas de millones de quetzales cada uno de esos seguros, otorgados por este corrupto ministro. Pero eso se queda poco y corto. Se dio el gran negocio de la pauta del Estado, incluso cambió la ley orgánica del INDE para generarse pauta a sus medios de comunicación, Canal Antigua y Public y otros. Y las... Sí. Gracias. Ok, pero esto se queda poquísimo. Resulta que a través de sus medios de comunicación generan una publicidad las empresas que están ligadas o vinculadas a intereses con el Ministerio de Energía y Minas. Entiéndanse, distribuidoras de combustible, cementeras, mineras, hidroeléctricas, empresas eléctricas, anunciándose ahí para pasar legalizando el soborno, legalizando
la corrupción. Increíble. Y ahí está. Jets, helicópteros, yates, narcotráfico. Paseos Narcotráfico. exagerados. Paseos. Sí. Es más, se especula que dicen que se quiere ir antes de terminar el gobierno huido. Y le conviene. Zafado. Zafado. Porque hay otros, también hay países corruptos Claro. que también se venden y ahí se le dan cobija. O Panamá, por ejemplo. Sí. Así es de que dice mordidas a través de publicidad. Sí, esto lo dice Pues ahorita. son negocios. Otro negocio. Ese es el resultado de años de silencio del pueblo de Guatemala. No podemos recuperar todo ese dinero que se ha... Primero, la oportunidad del tiempo que no se recupera. Segundo, el dinero que incluso muchas cuentas multimillonarias quedan en el extranjero y se pierden, porque estas gentes a veces mueren o se las embargan y les inician procesos y aquí no dicen nada y Nos quita la mujer. se pierden grandes capitales de Guatemala, de funcionarios corruptos como este. Ahí está también pues Juan de Dios, ¿verdad? El Cebú. Perdonen al pueblo de Guatemala, pero el Estado, la pauta de las frecuencias de radio y televisión, por ejemplo, o sea, ese secuestro de frecuencias de radio y televisión que también es a través de él que se mantiene desinformado, entretenido. Idiotizado. Es que ese es el mayor daño que se da al pueblo de Guatemala porque se atenta contra la democracia. Por eso, en el Congreso de la República, el presidente actual no ha permitido las reformas a la ley de telecomunicaciones, pero es para que no se pierda el control de las frecuencias que obtienen y que es un gran nivel de corrupción y un gran atentado contra la democracia en Guatemala. Claro. La distribución también de las ganancias de la corrupción, la extracción de la corrupción. Solo pongamos el ejemplo de la línea. Dicen se repartía 30% a alto nivel de los funcionarios y un ¿qué? 10, 15%, pero la empresa privada se quedaba con 60%. Sí, entonces, sí. ahí es donde está la acumulación de riqueza. Gracias Edgar, gracias Omar y José Guillermo, gracias amigos televidentes, de verdad. Nos invitan a la es importante que se manifieste el pueblo de Guatemala, es importante que Se actúe. que accione el pueblo y que también se conozcan a fondo todos estos detalles del por qué un Estado fallido, del por qué un sistema secuestrado y por qué pues en Guatemala existen tantas diferencias en un país tan rico, donde pues vemos gente muy pobre y muy poca gente muy rica. Así es de que mañana sábado vamos a ir a dar una vuelta, mañana se está dando pues una convocatoria nuevamente, el 16 también. Creemos de que debemos de involucrar en este problema a ese sector empresarial, a esa oligarquía. Sabemos de que pues empresarios hay miles y habrán muchos otros que querrán ocupar los puestos que estos empresarios actuales, esta oligarquía actual, pues prácticamente ya dio muestras que no puede. No puede porque incluso miles de niños guatemaltecos tuvieron que emigrar y madres guatemaltecas. A todas las madres también, un feliz día siempre, no solo hoy, o mañana, o el domingo. Siempre, el tiempo se nos terminó, Edgar. Sí. Breve sobre la esencia de la marea de la manifestación. No dejarse también quitar la bandera, porque ya hay algunos interesados en llevarse el hit. La bandera más grande, es los carteles que llevemos denunciando las injusticias, no solamente de Roxana. Roxana tiene que parar en el bote. Claro. Yo no soy juez, no soy investigador, pero tengo un poco de sentido común. Así es de que sí, tiene que parar en el bote, aquí o en Estados Unidos, no importa dónde, tiene que parar en el bote. Pero lo que sí es que llevemos también la contraparte, no seamos ciegos ni seamos tontos, denunciemos a ese sector que por 60 años y más se han aprovechado y ahí andan haciéndose los locos y diciendo que renuncie fulana, cuando en realidad ellos son los primeros que tienen que renunciar a este sistema de privilegios. Feliz semana o feliz fin de semana, hasta mañana. Gracias. Gracias.